En 1979 sale a la venta Mick Taylor, autotitulado álbum y primer trabajo solista de este talentoso guitarrista británico, lanzado por Columbia Records el 22 de junio de 1979. El material de este álbum fue compuesto en su totalidad por Mick Taylor, haciéndose cargo de la producción. Fue grabado en diferentes estudios de Inglaterra entre los años 1976 y 1979. Me arranco en 10 minutos, me arranco 5 o 6 minutos. Nacido el 17 de enero de 1949, se había ganado una buena reputación en el ambiente musical británico de los años 60, destacándose su trabajo con los John Mayall's Blues Breakers entre 1967 y 1969. Avante todas las bandas, todos los grupos. Reemplazando al recientemente fallecido guitarrista Brian Jones, Mick Taylor se incorpora a los Rolling Stones, desempeñándose en esta banda desde 1969 a 1974. Tengo muchas ganas de salir adelante, ¿viste? Mick Taylor disfrutó del éxito obtenido junto a los Rolling Stones tras los exitosos álbumes Let It Bleed, Get Your Judges Out, Sticky Fingers, Exile on Main Street, God's Head Soap y el célebre It's Only Rock and Roll. Para esta época, Mick Taylor comenzó a sentirse desilusionado dentro de los Rolling Stones, notando que para su gusto personal, la música se estaba volviendo predecible y su aburrimiento por la monotonía musical puso en relieve sus diferencias con Mick Jagger y Keith Richards. Sus aportes musicales no estaban siendo tenidos en cuenta y al cansancio por las interminables giras se sumó su fastidio por el tóxico ambiente de alcohol y consumo de porquerías. Todo. Mick Taylor dejaría a los Rolling Stones en diciembre de 1974, sintiendo una necesidad imperiosa de encarar un proyecto diferente. Tenía una necesidad imperiosa, algo que lo llevaba como una fuerza exterior que lo llamaba y que le decía qué era lo que tenía que hacer. Una necesidad imperiosa, como una fuerza de adentro que lo impulsaba a lo que tenía que hacer. Oh, sí, una necesidad imperiosa, sí. Sí, una necesidad imperiosa, sí. En los siguientes años colaboraría como invitado de algunos artistas e intentaría formar una banda estable con el bajista y cantante Jack Bruce en un proyecto que se disolvería al poco tiempo. Pero en 1977, Mick Taylor firma un contrato con el sello Columbia Records para grabar un álbum solista. Gracias a Dios. Finalmente, su álbum autotitulado Mick Taylor fue lanzado por Columbia Records en junio de 1979. Este álbum de 5 canciones cantadas y 4 instrumentales alcanzó el puesto número 119 en las listas Billboard en agosto de ese año. Aunque este disco fue bien recibido por la crítica, no tuvo éxito comercial. O ganamos o perdemos. Un gran aplauso le voy a pedir para Mick Taylor cantando aquí. El lado 1 de este disco abre con Leather Jacket, un rock medio tiempo, alegre, optimista y con gran variedad de colores. Canción que fue editada como simple para su difusión. Esta canción tuvo su origen durante la época de Taylor con los Rolling Stones. Y una pista instrumental de esta canción había sido grabada por los Rolling Stones en junio de 1970 durante las sesiones de Sticky Fingers. Sin dudas, un buen comienzo para este disco y una canción ideal para arrancar el día. El segundo track de este lado 1 se titula Alabama, en donde vemos un Mick Taylor declarando su amor por la música americana. Sin ser poseedor de una gran voz, Mick Taylor no se achica y destaca en su desempeño vocal.
y su impecable ejecución de guitarra slide lo ubica entre los grandes maestros. Para este track utilizó una guitarra acústica Martin D28 y una guitarra Fender Telecaster para sus solos con guitarra slide. La tercera canción de este lado 1 se titula Slow Blues. Un track de blues instrumental con acordes y estructuras armónicas que lo enajenan con el blues tradicional y lo emparentan mucho más con el jazz rock. Esta canción fue editada como simple, siendo el lado B de Leather Jacket. ¿Me querés? El cuarto track de este álbum es Baby I Want You, 5 minutos 17 segundos de una balada 5 estrellas. Resultando una canción elegante y de gran calidad. La guitarra dulce de Mick Taylor cautiva a cada momento. La melodía vocal es agradable y esta canción se hace interesante de principio a fin. Contando con un final falso en fade out y que vuelve a comenzar con otro solo de guitarra. Para esta canción, Mick Taylor se ocupó de cantarla, de tocar la guitarra, el piano, el bajo y los sintetizadores con la ayuda del baterista Mike Driscoll. El lado 1 de este disco cierra con la canción Broken Hands. Quizás esta sea la canción más Rolling Stone del álbum, que desde mi punto de vista podría haber sido bastante exitosa en las radios de haberse editado como simple, ya que es uno de los puntos más altos de este disco. Rock directo, sin concesiones, que transmite mucha energía, algarabía, jolgorio y mucho riff de guitarra Gibson. En este track encontramos un hermoso y espectacular solo de guitarra. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Gracias, Coco. Donde la espontaneidad pareció indicar el camino correcto. Personalmente creo que esta canción es muy recomendable para todos los seguidores de los Rolling Stones, especialmente para los fans de la época de Mick Taylor. Este lado B comienza con Giddy Up, un track instrumental cuyo riff de guitarra, si bien encara para el lado del hard rock, el lado B de este álbum nos abre los caminos hacia la experimentación. Luego se va adentrando en territorios insondables del jazz rock. En Giddy Up podemos apreciar el gran desempeño del baterista Richard Bailey, virtuoso baterista quien había participado en el excelente álbum Blow by Blow de Jeff Beck. Sin autodefinirse como un guitarrista de jazz rock, su eclecticismo musical le permite expandirse en complejidades armónicas que enriquecen el contenido musical de este álbum.
Además de Mick Taylor en la guitarra, esta canción cuenta con los músicos Lowell George en slide guitar, Alan Spencer en bajo, John Russell en piano y, como dijimos antes, el baterista Richard Bailey. Sin dudas, uno de los grandes momentos de este disco. Si querés te toco unos temas para vos. Qué tierno. ¿Sabés que me gustas mucho? El segundo tema de este lado B se titula con la sigla en español SW5 o, como menciona la letra, haciendo referencia a Southwest 5. Una excelente y maravillosa balada con un prolijo desempeño vocal de Mick Taylor y el desempeño instrumental hace que esta canción sea uno de los mejores momentos de este disco. Nuevamente, Mick Taylor se ocupó de tocar la guitarra, el piano, el bajo y los sintetizadores, todo con la ayuda del baterista Mike Driscoll. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Este excelente álbum de Mick Taylor llega a su final con un extenso track instrumental de 12 minutos dividido en dos partes que les recomiendo escuchar durante la noche en el balcón, jardín o patio de sus casas. La primera parte de esta canción se titula Spanish, que con sus 7 minutos y medio nos adentra en un mundo mágico y misterioso. Aunque el amor eterno de Mick Taylor siempre fue el blues, mostró ser un músico permeable a otros estilos, coloreando su amplitud musical con toques latinos y de rock progresivo. Y es posible que haya titulado a esta canción para ponerle una onda hispanoamericana. Este track cuenta con guitarras españolas y acústicas, así como también guitarras eléctricas que marcarían solos memorables de principio a fin durante todo este track. Es importante también mencionar el apoyo que brinda el piano Fender Rhodes y los sintetizadores también ejecutados por Mick Taylor. Destaca también la alta performance del baterista Pierre Morlaine, quien además ejecuta el vibráfono en este track. Lo que viene a partir del minuto 4:08 es la puerta de entrada a la jungla sudamericana mientras remamos por el río Amazonas. Desde este momento todo es misterio, todo es asombro. Meme, a papa, ¿dónde atacando? Coco, coco, Pepe. Uy, estoy re loco. En 1973 realizó un viaje de vacaciones adentrándose en el río Amazonas. Al parecer, este viaje fue tan revelador que lo ayudó a ampliar su curiosidad musical y su necesidad de experimentación. Un largo viaje hacia el interior de territorios inexplorados y un increscendo instrumental que despierta la imaginación en cualquier noche oscura. En este track, Mick Taylor se ocupa de todas las guitarras, piano, sintetizadores y es secundado por el bajista Kuma Arada y el baterista Pierre Morlaine. La segunda parte de este largo track se titula A minor, o como decimos en español, La menor, denominación que le damos al acorde de La menor. Es un hermoso cuelgue
donde encontramos piano acústico, sintetizadores, solos de guitarra que van mutando entre diferentes tonalidades que invitan al oyente a cerrar los ojos y dejarse llevar por un divague sin rumbo, disfrutando del placer de la música. Para los que son músicos, les recomiendo este muy interesante track para intentar tocar con su guitarra o piano y que pueden analizar su interesante armonía y el entramado tipo de escalas que utiliza Mick Taylor. Mick Taylor se ocupa de las guitarras, piano, bajo, sintetizadores con la ayuda del bajista Kuma Arada, el pianista John Russell, pero la batería es ejecutada por Mike Driscoll. Sin dudas, fue más que acertada la elección de Spanish A Minor para finalizar este hermoso álbum. Como dijimos anteriormente, Mick Taylor, frustrado por el desengaño y falta de apoyo de la compañía discográfica, no realizaría ninguna gira para promocionar este disco y con su bajo perfil desaparecería por algún tiempo de la escena musical. Este álbum debut en solitario de Mick Taylor quizás no sea tan genial ni revolucionario, pero es muy recomendable no solo para los fans de los Rolling Stones, sino especialmente para los fans de la música en general. Hasta aquí hemos analizado este primer álbum solista de este gran guitarrista británico, bastante desconocido para algunos y casi olvidado por otros. Lamentablemente, Mick Taylor no ha interpretado material de este álbum, excepto en alguna ocasión las canciones Broken Hands y Giddy Up. En 1990 vi a Eric Clapton en Buenos Aires y su telonero que lo acompañaba en esa gira fue Mick Taylor, quien no incluyó ninguna canción de este disco. Mick Taylor ocupó ese lugar de acto de apertura como reemplazo del recientemente fallecido Stevie Ray Vaughan. Tengo mucho cariño por este álbum, ya que fue uno de mis primeros CDs físicos que me pude comprar. Quiero dedicar este álbum especialmente para mi querida amiga Guitar Earl, quien ama profundamente este álbum con todo su corazón y a quien le envío un gran saludo desde Buenos Aires. Espero que les haya gustado este resumen de Mick Taylor de 1979. Les recomiendo escucharlo de principio a fin, contiene un gran material y es un gran disco para disfrutarlo plenamente y en cualquier momento del día o la noche. Si gustan colaborar con este canal, pueden hacerlo a través de Patreon, Mercado Pago y Cafecito. Si les gustó este video, pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.